This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo 67 ya de Bienestar. Así que, como siempre, gracias a esta comunidad que hace posible que nosotros sigamos compartiendo pequeños consejos, pequeñas miradas, pequeños datos que nos aporten solamente a estar un poquito mejor, a vivir mejor. Y en ese sentido queríamos llevar una conversación que es bastante relevante y que tiene que ver con el mundo laboral, con el trabajo, porque es ese espacio donde pasamos muchas horas de nuestra vida, es ese lugar donde nos desafiamos, donde buscamos oportunidades y también llevamos el sustento para poder hacer otras cosas, para poder vivir, para pagar las cuentas. Muchas veces lo asociamos con el agobio, con la vuelta. Estamos grabando además este podcast, para que ustedes sepan, porque los podcasts viven tiempo infinito. Estamos incluso estrenando este podcast cerca de la vuelta a marzo. Y para muchos es como, qué lata volver, qué lata el trabajo, ay, que tengo que ir a trabajar. Y nosotros queremos cambiar la mirada. Pero para eso tenemos que encontrar nuestra mejor versión y estar en un lugar donde nos sea amable, donde por supuesto va a tener dificultades, como todos los espacios, donde podamos sacar lo mejor de nosotros, conocer nuestras habilidades y potencialidades. Y es esa la conversación que vamos a llevar el día de hoy. Y para eso les quiero presentar a Constanza Núñez. Ella es experta en trabajo, es psicóloga laboral, es escritora también y coach laboral. Así que un gusto, Constanza, poder recibirte acá en Bienestar. ¿Cómo estás? Además, Villamarina, quiero decirlo, cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con un villamarino, lo digo. De todas maneras, muchas gracias por esta invitación. Yo feliz de compartir mi experiencia, mi aprendizaje y la de mis coaches en este podcast tan lindo. Oye, pero antes que todo, cuéntanos de tu experiencia. ¿Por qué cuál es la mirada que tienes sobre el poder impactar a otro a través de lo que hace todos los días, que es trabajar? O sea, mi mirada parte de una crisis existencial mía propia que yo partí cuestionándome qué quería hacer en la vida y estaba en un trabajo que no me gustaba al 100%, empecé a tener crisis de angustia y empecé a mirar alrededor mío que había muchas personas que estaban en lo mismo, como normalizando que fuésemos al trabajo solo a trabajar para pagar cuentas, como tú dices, para esperar el fin de semana o las vacaciones para ir recién disfrutar. Y ahí fue como que partí yo un proceso de autoconocimiento muy profundo en donde empecé a mirar que quizás podía hacer otra cosa, podía reinventarme. En ese momento yo me independicé, pero siempre digo, no siempre el camino es independizarse, puede ser cambiarse de rol, cambiarse de área, de rubro o de empresa, para poder efectivamente desplegar ese potencial que todos tenemos y poder empezar a disfrutar esta vida, no solo en la vida personal, sino que laboral y tener un equilibrio, que es lo que todos deseamos. Ahora es pasarlo bien en el trabajo. Yo tengo una persona muy querida con quien trabajo mucho, tenemos que compartir laboralmente y dice que trabajar con ustedes es como trabajar bailando. Y esa frase me la apropié, se la robé, quiero decírselo públicamente, porque eso es, en el fondo, que el trabajo sea un lugar donde yo lo paso bien, porque además pasamos muchas horas del día en nuestro trabajo. No todos tenemos las mismas oportunidades, pero sí todos tenemos la posibilidad de buscar las oportunidades. Yo siempre digo, uno parte en la pole position en distintos lugares. Pero finalmente no el que parte primero en la pole position es el que va a llegar primero. Totalmente. Sino más bien aquella voluntad que tengo yo de poder superarme a mí mismo. ¿Cómo lo ves tú en el mundo de las oportunidades? No todos son iguales para todos. Creo que efectivamente, y ahí cae mucho el tema de que hay gente que dice, esa persona tiene suerte. Claro. Porque llegó a una posición o porque está más adelante que uno o porque se le dieron más oportunidades. Y la verdad es que yo siempre digo la suerte no existe, la suerte uno la crea y eso uno la crea en términos de decisión, de tomar responsabilidad de tu vida. Y esto no es fácil, porque obviamente es mucho más fácil quedarnos en nuestra zona cómoda, en lo que es conocido. Además el cerebro busca eso, esa comodidad de esto que ya lo conozco porque lo que está afuera es peligroso. Entonces a veces nos contamos historias para quedarnos ahí en un lugar que a veces no lo estamos pasando bien en lo laboral, pero que nos genera de cierta forma tranquilidad. Pero la verdad es que podemos salir de eso trabajando estas creencias limitantes, que yo lo trabajo mucho con mis coaches. ¿Creencias limitantes? Sí, ¿Cuáles son esas creencias limitantes? Son estos pensamientos que supuestamente nosotros crecimos de cierta forma con nuestra mente
en blanco, por así decirlo, pero vamos adquiriendo creencias a lo largo de nuestra vida, sobre todo entre los 0 y los 7 años, que es donde se van generando lo que es posible para ti, lo que no es posible, qué es el éxito, qué es el fracaso, qué es el trabajo, qué es lo que viste tú en tu casa. Y eso va generando patrones hacia adelante que la mente va reproduciendo. Si yo en mi casa vi que el trabajo era de mucho esfuerzo, lo más probable es que en mi mente, mi creencia es que solo puedo ganar dinero a través de mucho esfuerzo trabajando 24 horas. ¿Y qué hace mi mente? Buscar experiencias similares para corroborar esa creencia. Hasta que no me doy cuenta que esa es una creencia y que me limita, no la puedo cambiar. Entonces, es muy lindo el proceso cuando lo hacemos, y que yo también lo hice con mi coach, es como darnos cuenta cuáles son esos patrones que estamos repitiendo una y otra vez, que no nos están permitiendo evolucionar a nuestro siguiente nivel de laboral o personal, para desafiarnos a ser mejor cada día. Siempre van a seguir existiendo estas creencias y estos patrones que nos empezamos a contar, pero lo bueno es poder ir avanzando a poco. ¿Y cómo podemos, bueno, este proceso del trabajo es un constante, un autoconocimiento Para toda la vida. igual permanente, Toda- porque hay personas que tuvimos la suerte de tempranamente saber a lo que nos queríamos dedicar, pero no siempre es tan, es como, fíjate que una amiga me pedía un consejo laboral, quién soy yo también para decirle, pero yo le decía, mira, yo también en algún momento salí, me di una vuelta y busqué y caminé para acá y me devolví y volví para allá y volví. Entonces, no es tan fácil encontrar el lugar donde yo me sienta plenamente realizada, donde pueda hacer un aporte, ¿Cómo es ese proceso de búsqueda? ¿Qué tengo que mirar? ¿Cómo puedo...? Como tú bien dices, yo creo que además nadie nos enseñó el autoconocimiento. Claro. O sea, ni en el además. colegio, ni en nuestras casas. Hoy día se está hablando un poco más del tema de las emociones, que también es importante cómo gestionar estas emociones, que es este proceso para poder conocernos mejor. Pero lo más importante, el autoconocimiento, es partir, yo creo, y siempre lo digo, como apagando el ruido exterior. Porque a veces estamos mucho en el quehacer. Y no sé, yo estoy como esta creencia de que mientras más hago, más productiva soy. Claro. No sé si alguna vez tú has visto eso, sobre todo las mujeres. No, pero sentimos que vivo en somos eso, en vivo los en eso. multiroles, entonces Claro. estamos todo el día haciendo. De repente digo, son las 12 y he hecho todo, no, y no necesariamente que todo esté bien hecho, pero... Y estás siempre a full. Y yo creo que el primer paso es eso, como salir de ese mundo exterior y empezar a conectar con uno y estar en momentos de silencio con uno. Porque afuera no están las respuestas. Y pareciera, como esa amiga que tú decías, que te pedía un consejo, ella estaba buscando la respuesta en ti. Pero ahí no está la respuesta. Ella sabe su respuesta, pero lo difícil es encontrarla, porque es que hay que acallar ese ruido externo, hacernos las preguntas. En el coaching nos enseñan mucho a hacernos preguntas abiertas que nos permitan conectar, como quién eres como persona, qué te enorgullece de ti, cuál es tu mayor sueño. Y esas preguntas van empezando como, si bien la respuesta quizá hoy día no la tengas, va a empezar como, yo siempre pienso como el cerebro como un buscador de Google, que la pregunta la haces, quizás no te da la respuesta al tiro, pero sigue trabajando y quizás en la ducha te llega la respuesta. Pero el hecho de solo hacernos preguntas nos permite ir ahí indagando a poquito, y también pienso como esto como una cebolla, que vamos sacando capita tras capita de a poquito, y ser compasivas también con ese proceso. Claro. Porque nos frustra a veces. Me pasa mucho con los coaches que llegan a las sesiones y me dicen, es que yo no sé cuál es mi pasión, nunca he sabido, y es como casi que nunca voy a saber qué me apasiona, pero es como tranquilo, como si ya estoy con esa creencia de que no sé lo que quiero, el cerebro se bloquea y ni siquiera va a intentar buscar esa respuesta. Entonces, darnos espacios para nosotros de autoconocimiento, hacernos preguntas, como del primer libro del Conecta con tu pasión, que es el mío, el amarillo, da los dos libros, eso sí. Cada capítulo tiene preguntas desde el coaching para empezar a conectar con esa pasión. Y lo otro que es muy importante, confiar que este proceso también es como avanzar y retroceder. Como a veces uno quiere respuestas ahora ya. Quiero Claro. saber cuál es mi pasión ahora y me voy a dedicar. No, la verdad esto a veces es un proceso. Yo siempre he dicho que quizás hoy día mi pasión es acompañar a profesionales a buscar su pasión, pero quizás en 2 años más, mientras me conozca más y vaya teniendo otra experiencia, quizás esta pasión también va transformándose. Entonces, somos seres humanos en evolución, entonces abrirnos esa oportunidad de ensayo y error a veces, de intentarlo, pero por lo menos intenté, pero sabes que no me gustó, entonces sigo por otro camino. No siempre esperar que voy a llegar al éxito de 0 a 10 en un momento. Ahora en este camino también hay un factor que es el miedo. El miedo siempre es una energía movilizadora o paralizante. Y muchas veces uno dice, ¿sabes qué? Que la tiro a trabajar. Hoy no, la verdad es que te gusta tu trabajo. Mira, sí, pero
pero me sirve, cumplo. Pero cámbiate, busca otra. No, es que no me puedo cambiar porque con esto yo mantengo mi familia, con esto pago las cuentas. Y este temor, que todos lo tenemos, por cierto, de quedarnos sin trabajo, porque con eso finalmente logramos el sustento que nos permite vivir en el día a día. ¿Qué rol juega el miedo acá? Me encanta. Hay muchas personas que piensan o creen, y yo creo que también en algún momento lo pensé, es como cuando no tenga miedo voy a hacer esto, me voy a lanzar al podcast, ponte tú. Claro. Cuando no tenga miedo voy a emprender, cuando no tenga miedo voy a pedir aumento de sueldo, lo que sea un sueño que uno tenga. Y yo siempre le explico a la gente que el miedo no se va, porque es una emoción propia del ser humano, entonces nunca vamos a despertar un día sin miedo. Se acabó el miedo. Claro. Sí, exacto, hoy día no tengo miedo, no. Es más, todos los días, o sea, una persona sana emocionalmente debería sentir un poco de miedo en el día, alegría, tristeza, como tener esta plasticidad emocional durante el día. Entonces, saber que el miedo siempre va a estar y que yo siempre hay una frase que digo, si te da miedo, hazlo con miedo, porque la verdad es que ahí está el aprendizaje. Si no te da miedo ese desafío es porque lo más probable estás dando círculos en lo mismo de siempre, donde ya sabes lo conocido, entonces ahí no te vas a desafiar a aprender algo nuevo, no te vas a desafiar a generar nuevas conexiones neuronales, aprendizajes nuevos. Entonces es importante que el miedo siempre va a estar y eso quizás donde nos da miedo es que hay un aprendizaje y quizás hay que mirarlo y no necesariamente, yo siempre digo como, no hay que tirarse a la piscina como sin agua, como me da miedo un desafío, ok, preparemos el camino. Tengo deudas, por ejemplo. No puedes emprender de aquí a 3 meses, entonces preparémoslo quizás a 2 años, pero hagamos un plan de acción respecto a eso. Y que sea responsable también. Exacto. Pero existen las posibilidades, eso siempre es lo bonito. Existen. Entonces, como no quedarnos como, no puedo, y me quedo ahí, pasan 5 años más y no hice nada. Ya, quiero hacer un punto para decir lo que voy a decir. Porque alguna vez escuché a alguien que debe ser alguno de estos emprendedores muy famosos que vivían en Silicon Valley, que no recuerdo el nombre, les pido perdón, que lo intenté 10 veces y a la 10ª me resultó, pero hubo 9 fracasos. O que no son fracasos, son aprendizaje. Etcétera. Pero con esto quiero decir que no estamos necesariamente invitando al emprendimiento, sino más bien a movernos de la zona de confort, que puede ser emprender, que puede ser cambiarte de trabajo, que puede ser potenciar el puesto de trabajo donde estás, que puede ser atreverte a pedir el aumento de sueldo, o tal vez en este momento estás súper bien y para cuando llegue esto. Entonces, dicho eso, hay un camino donde el camino que voy a tomar no va a ser lo que le decía a mi amiga, voy a entrar acá, me voy a volver, no va a ser siempre rápida, y lineal. Y ni lineal, ni voy a emprender y voy a ser exitoso y millonario mañana. Bueno, si lo lograron, les deseo suerte, ojalá se hagan amigos míos, listo, pero no es siempre así. Y en ese camino, ¿cuánto paraliza eso que la gente llama fracaso y que ve como fracaso y no como aprendizaje? Porque a todos nos ha costado sacarte un rojo, un fracaso. Sí, es un aprendizaje, bueno, no sé. Yo creo que tiene que ver Mi con hija de repente me dice, bueno, y si no me saco una mala nota... Es un aprendizaje, no es un fracaso. Mira. Sí. Bueno, acá es importante que también no ser como el otro extremo de lo que tú dices, o sea, no todo es fracaso, entonces claro. No. Creo que es importante como esta mentalidad fija y de crecimiento que hablamos en el segundo libro, que es uno de los hábitos para ser irresistible, que tener esta mentalidad de apertura al aprendizaje, que creo que en Chile no la tenemos. Hay otros países que sí desarrollan esto, que se abre la oportunidad de dar tu opinión. Acá normalmente tendemos a callarnos, a que nos da miedo decir que queremos algo distinto porque puede ser mal visto por otro. Entonces tendemos al final a boicotearnos en este camino y no atrevernos a hacer cosas distintas, a tener ideas, porque al final las ideas creativas salen de fracasos o cosas distintas a lo que normalmente hace la gente. Creo que tiene que ver cada persona distinta. O sea, si una persona está acostumbrada, me acuerdo un coachí patente que me dijo, yo estoy acostumbrado a que me vaya bien en la vida. Mi hijo y el año pasado tenía un emprendimiento de ropa y me dijo, y me ha ido mal, y lo estoy pasando mal. Pero yo le decía, la verdad es que de los fracasos uno aprende mucho más que de los éxitos. Claro. Entonces, él se cerraba la posibilidad de fracasar y al final dimos vuelta a todo esto y lo empezamos a mirar cuáles eran los aprendizajes de este proceso y claramente le estaban dando muchas más oportunidades para su negocio versus si todo hubiese sido exitoso. Entonces yo creo que tiene que ver con esta mentalidad de apertura a aprender, a darnos cuenta que la vida, yo siempre digo, la vida vinimos a aprender a eso. Entonces, y tomarlo como un juego al final. Porque si nos caemos en algo que no nos fue bien, en un emprendimiento, en una pedida de sueldo, en un cargo, no sé, postulé millones de veces a un cargo y no quedé, y no tomo aprendizaje de eso, lo más probable es que me derrumbe y me quedo ahí
y sigo en mi zona de confort sin ver las oportunidades que me está dando esta posibilidad. Pero creo que tiene que ver con cambiar la mentalidad de nosotros, con desafiarnos, con mirar hacia el lado personas que sí lo están haciendo. También nos pasa mucho con quien nos rodeamos, si hay puras personas que tienden a como boicotear tu idea o decir, no, eso es imposible, no sé si te ha pasado, no, eso no va a resultar. Probablemente te va a costar mucho más salir de tu zona de confort y hacer algo distinto. Ahora, esto también es muy importante conversarlo, porque uno dice, el confort está asociado a lo placentero, a lo bueno, ¿cierto? Bueno, en nuestro país tiene otra connotación por una marca, pero en el fondo la palabra en su rigor, el lugar de confort es un lugar bueno. Entonces alguien me dijo, ¿por qué tengo que salir de mi zona de confort si es mi zona de confort? Cómoda. Mira, no sé. Es que depende. Yo siempre pienso que si estás en una zona de confort donde te estás desarrollando, creciendo y sintiéndote cómodo o cómoda, está perfecto. Está todo bien. Está todo bien. Y está bien disfrutar eso también, como también permitirnos disfrutar, porque también hay personas que siempre quieren más y se ponen meta y no disfrutan. Entonces está perfecto. El tema es cuando nuestra zona de confort nos está limitando como seres humanos, profesionales, y nos está impidiendo ser nuestra mejor versión. Sabemos que pudiésemos hacer algo más, impactar más al mundo, poner nuestros talentos a otro y no lo estamos haciendo porque tenemos miedo. Y ahí yo siempre le digo a la gente, es como siempre, la decisión que tú tomes, piensa si la estás tomando desde el amor o desde el miedo. Como que eso yo creo que resume todo. El miedo lo más probable es que diga, no va a resultar, mejor no lo hago. Lo que sea la decisión que tú tomes, pero si te conectas con el amor, ¿qué decisión tomarías respecto a lo mismo? Y ahí algo que puede ser súper básico, que es como conectar con tu cuerpo, es como conecta con tu cuerpo, porque el cuerpo también tiene señales. Se contrae o se expande al pensar en el emprendimiento, al pensar en ese sueño grande que tú tienes de hacer un podcast, de hacer un proyecto, de lanzarte con una empresa. Entonces, conecta con eso y si es desde el miedo, como en vez de decir, no, es que me da miedo, ve cuál es el miedo, porque a veces yo le empiezo a hacer como suma al miedo. Es como, ¿miedo a qué? ¿Al fracaso? ¿Al que dirán? ¿Miedo a qué? A veces hasta miedo al éxito. No sé si has visto, como miedo a brillar, miedo a salir a la luz, porque también da miedo eso, porque es desconocido. Entonces, ahí podemos ir mirando más el miedo y trabajarlo. Pero es un camino para toda la vida. Es un camino para toda la vida y en este camino para toda la vida, bueno, avanzando los años, claro, uno toma decisiones desde que es muy pequeñito y esas decisiones impactan, o sea, yo decidí a los 10, bueno, muy tempranamente, quise estudiar periodismo y eso impacta en lo que hago hoy día, que han pasado 200 años, ¿no? Muchos, ya, pero bueno, en realidad yo llevo más de 20 años siendo periodista. Pero tomé una decisión a los 17 años para entrar a la universidad. Y esa decisión impacta el día de hoy, pero no significa que no pueda ser revocado, yo no pudiera estudiar otra carrera. Perdón que hable de mí, pero es el ejemplo que uno tiene a la mano, cuando ha trabajado tantos años también. Pero en ese camino también hay otros aprendizajes que tengo que sumar, porque a mí nadie me enseñó, por ejemplo, en mi universidad a usar plataformas como Spotify, YouTube, a hacer podcast, porque ni siquiera eran un sueño. Y es voluntad mía el desafiarme y aprender esto para que siga una herramienta y yo seguir avanzando en este camino. Evidentemente me faltan miles todavía. ¿Qué tan importante es eso? El poder desafiarnos nosotros mismos, pero también el tener conciencia de que no me tengo que quedar atrás. Yo lo leía, lo dejé marcado acá. Es más, le saqué una foto, porque no me acuerdo qué página era. Esto de el tener que... Acá está. Decía, el mercado laboral está en cambio y te exige también una forma rápida. Son los cambios los que te abruman. Desarrollar una mentalidad abierta y estar siempre aprendiendo es esencial. ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa Yo todo creo que esto? es demasiado importante lo que hablábamos antes, como no quedarnos paralizados con el miedo, sino que el miedo sea nuestro motor para hacer cosas nuevas, para aprender cosas nuevas, para ponernos en situaciones nuevas, conocer gente nueva. A mí me pasa mucho hoy día que busco redes de mujeres o de emprendedores, donde yo antes quizá era muy tímida y ojalá no hablar con nadie, no sé, cuando uno es más cómodo, ojalá, ¿no? Si yo estoy bien, no, desafiarte a conocer gente nueva, eso también te abre la mentalidad de cómo piensan los demás, qué están haciendo los demás. Y no quedarte solo en tu metro cuadrado, que lo estás haciendo bien en tu pega, te recibes un buen sueldo, pero quizá hay muchas cosas que nos estamos perdiendo afuera, que se están dando, de conocer una nueva aplicación, como tú dices. Me acuerdo cuando yo también lancé un podcast y no sabía cómo subirlo a Spotify y estuve
me demoré 3 años. Sí, claro. Procrastinando esta idea hasta que un día dije, ya no, basta, y le pedí a alguien que me enseñara y después yo dije, era demasiado fácil. Pero mi mente se bloqueó porque cada vez que entraba a la plataforma era como, esto es chino mandarín. Entonces, pasa esto, como ser compasivos con eso. Obviamente es difícil cuando es algo nuevo, pero también mirar el propósito, como esto me va a ayudar a qué, a llegar a más personas, a aprender, a desarrollarme en otra idea. Bueno, y justamente en eso del aprendizaje y aprender cosas nuevas, siempre hay alguna herramienta que es fundamental y que va mucho más del bienestar laboral, que tiene que ver con sentirnos confiados. Muchas veces vamos a una reunión y no nos atrevemos a hablar porque no manejamos esa herramienta, que puede ser otro idioma, como es el inglés, en esa reunión donde te quedas callado, donde hay esta llamada que prefieres no contestar, sentir que puedes dar mucho más en tu trabajo, pero es que algo te frena. Y eso inevitablemente pega fuertemente en tu autoestima profesional. Aprender inglés no es solo sumar una línea más en el currículum, sino que es volver a sentirte capaz, el poder despegar incluso más allá y que no sea una barrera, que no sea un límite. Es decir, sí puedo liderar esta reunión en inglés, sí voy a atender esta llamada y sí puedo expresarme sin miedo. Básicamente es eso, la invitación. Justamente por eso es que me parece y nos parece súper interesante lo que está haciendo aquí Open English, porque no se enfoca solo en que tú entiendas inglés, sino que lo hables de verdad. Tienen clases en vivo con profesionales reales, disponibles todo el día y todos los días. No son no grabaciones ni simulaciones, personas reales que te corrigen, que te acompañan, pero te ayudan no solo a ganar la herramienta, sino a ganar la seguridad. Y algo clave para quienes tenemos nuestro presupuesto anual bien apretado, no hay límites de clases ni costos extras escondidos. Así que practicas lo que necesites cuanto puedas sin pagar de más. Así que, y además ahora integran ellos otra herramienta, que es la inteligencia artificial que apoya las clases. Y además hay un código QR que está apareciendo ahí en pantalla para quienes nos ven en nuestra versión audiovisual, que está apareciendo en pantalla, donde pueden aprovechar una oferta por tiempo limitado y empezar a invertir hoy en ti mismo. Quería aprovechar, ¿cierto?, de hacer esta conversación por esto que tú también me estabas diciendo, porque finalmente el inglés es una herramienta, pero que me va a dar la confianza para yo poder liderar una reunión. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tan relevante puede ser? Me gusta dar ejemplos porque de mis coaches. Tenía una coach que fue de las primeras que partí con ella, partió en marketing, después llegó a ser gerente de marketing. Y después, en 5 años más, tomó sesiones. Y me decía, es que hay un cargo que necesito que me ayudes a postular, pero cumplo con todas las competencias, pero menos el inglés. Y yo, no puedo decir su nombre, le dije, pero ¿cómo en 5 años no has hecho algo al respecto? Como que no esperemos a que pase la oportunidad por no estar preparados para eso. Entonces, creo que hoy día el inglés, y te lo comentaba antes, el inglés es fundamental hoy día en Chile, para ciertos cargos, no para todos, pero te abre muchas puertas. Entonces, además te desafía eso. Te deja de poner un límite. Totalmente. Entonces, como perder oportunidades porque no sé inglés, creo que no es una excusa hoy día. Porque hay muchas formas de aprender inglés. Claro, y bueno, y Open English, que nos acompaña hoy día, nos da esta posibilidad, así que está el código QR para que puedan sondear, explorar la posibilidad también. Pero, como bien decía, y también nos ha pasado esto de pronto quieres enganchar una conversación y tú no puedes enganchar la conversación porque esta herramienta está ahí a la mano. Hay que hacerse cargo de esto. Oye, y te quería contar algo, además, que en este podcast nosotros somos muy especialistas y tenemos una base científica muy desarrollada. Y también vino un científico y me explicaba el otro día, y lo busqué en el apunte, que además aprender un nuevo idioma reconfigura físicamente el cerebro a través de la neuroplasticidad. Y tú que te dedicas al trabajo, al menos yo, si la vida me da salud, quiero trabajar al menos 20 años más. Pero para eso no solo no tengo que quedarme atrás, sino que tener un cerebro que esté vigente. Totalmente. Y aprender algo nuevo en cualquier etapa de la vida hace que aumente mis conexiones neuronales y mis redes neuronales. Y por lo tanto, no solo es un factor, no solo es una herramienta para poder acceder al trabajo, sino para no quedarme atrás, sino además es un protector de la salud cerebral, de evitar enfermedades neurodegenerativas. Entonces lo encontré asombroso. Maravilloso. Lo encontré asombroso. Sí. Y fue hace algunas semanas atrás donde me explicaban que las redes neuronales son como las lucecitas, bueno, carretera, sí, yo lo explicaba, sí, como las lucecitas del árbol de Navidad, que se van aprendiendo en la medida en que aprendo algo nuevo. Sí. Y yo me desafié a mí misma. Entonces dije, porque como uno ya está en la edad media y viene de vuelta, como que quiero evitar la enfermedad, entonces me desafié y voy a aprender algo nuevo. Ese es mi desafío para este año. Y una de las posibilidades, por supuesto, es poder aprender otro idioma. Y además el cerebro tiene esto que si no lo usas lo pierdes. Claro. Entonces muchas veces nos pasa, no sé,
Yo también sabía inglés, me fui a intercambio, no sé, en la universidad, pero después nunca más lo practiqué. Entonces lo más probable es que esa herramienta quizás no está ahí, puede estar latente, la puedo activar obviamente, pero es importante como nosotros podemos tener ese reforzamiento más constante para generar estas conexiones neuronales y estar mucho más vigente. A mí me encanta cuando uno de pronto, bueno, han pasado los años y uno ya tiene cierto más gente a cargo. Uno antes estuvo mucho a cargo tuvo editores, que es lo que se maneja aquí en el rubro de los medios de comunicación. Y me encanta cuando vienen periodistas que son capaces de aprender algo para lograr un objetivo. Fíjate que tengo un periodista que teníamos que hacer una entrevista, pero era en francés, y él no sabía francés. Voy a aprender francés, pues. Aprendió francés. Totalmente. Hizo la entrevista y una herramienta que le quedó, además, para siempre. Oye, Para es toda la trilingüe. vida. Pero en el fondo no es el tener o no tener la herramienta, como la coachí. Es tener la voluntad de buscar esa herramienta para que no sea una limitación Totalmente. en lo que tú quieres alcanzar. Y yo creo que tiene que ver con todo en la vida. Muchas veces nos ponemos limitaciones porque es lo que te decía, es más Nadie. fácil decir no la tengo, no lo sé y me quedo ahí versus me desafío, porque ir a aprender inglés también es un desafío, porque lo más probable es que me dé vergüenza, no lo Claro. voy a hacer bien al principio, hay personas que son mejores que yo, todos estos pensamientos automáticos de boicot, que al final la mente nos dice eso solo para no hacerlo y no salir de nuestra zona de confort. Pero ahí es donde lo importante que te decía, como el propósito. ¿Para qué quiero hacer esto? Este periodista lo hizo porque hay un propósito mayor. Claro. Quiero hacer esta entrevista, quiero ser yo el que la haga, no quiero que la haga otro. Claro, tal cual. ¿Sabes qué me pasa a mí mucho? Yo no he aprendido inglés con el tiempo y por lo tanto siempre estoy exponiéndome a seguir aprendiendo. Así que incluso también voy a ver te lo digo súper en serio, porque además es una herramienta que me sirve mucho. Y un día dije, bueno, yo no cometí un error haciendo una entrevista en inglés. Y voy y le digo disculpas y me dice, pero si tú hablas mejor inglés que mi español. Entonces como dije, en realidad no tengo que tener miedo. No tengo- Es que también eso es el miedo, yo creo que tiene que ver con esta autoexigencia. Claro. De pensar que lo tengo que hacer perfecto para recién hacerlo. Como no puedo ser más o menos en inglés para hablar en inglés. No, porque al final la práctica es al maestro. Entonces, en la medida que tú practicas eso y te desafías a hablar en inglés con personas desconocidas, es donde más va a generar el expertise del tema. Bueno, eso me gusta porque aquí son personas corrigiéndote y eso es lo que muchas veces uno también necesita en este proceso del aprendizaje, porque hay que aprender las distintas herramientas. Hoy día nosotras tenemos un desafío. Nosotras, usted es muy joven, no sé, pero yo estudié sin redes sociales, sin internet. Llegaba el internet recién cuando yo estaba en la universidad. Y hoy día o me sumo a la carrera de la inteligencia artificial o voy a tener otra limitante más en mi carrera laboral. Y así todos los días los desafíos, porque quizás antes las distancias generacionales no eran tan rápidas como ahora en lo Hoy día todo laboral. está acelerado. Y hoy día tenemos ese desafío, tenemos que utilizarlo cada vez más seguido, ¿no? Sí, totalmente. O sea, sobre todo el tema de la inteligencia artificial, hay muchos que están en contra y yo en algún momento también estuve en contra. Claro, porque Y en no un sabíamos momento- lo que era. Y mi hermana chica me dice, pero ¿cómo todavía no usas para, no sé, por ejemplo, para subir un post o para Claro. hacer los mailing? Y claramente todas las herramientas las puedes usar para el bien o para el mal. Entonces, como si las sabes usar bien y la puedes desarrollar y aprender, porque es importante también aprender qué se está haciendo y qué están usando todos los demás, potenciar tu marca desde ese lugar te va a ayudar muchísimo que no usarla. Oye, yo te voy a contar cómo le quita el miedo a la inteligencia artificial. Ya. Resulta que años atrás, cuando empieza el boom de la inteligencia, hay una tarea que a mí no me gusta hacer, que es la tarea como de organización de la casa. Y es como, y la hacemos compartido, ya estamos en todo esto, pero hay que hacerlo. Alguien tiene que encargarse del menú, que esté la comida para la lonchera mañana y planificar y el supermercado. Y entonces un día dije, ¿y si lo soluciona la inteligencia artificial? Entonces me di una lata de ponerle a la inteligencia artificial todo lo que tengo en mi casa, que me haga los menús, además nosotros aquí en Bienestar comemos bien, entonces cuáles son las exigencias de comida. Entonces ya finalmente el prompt lo tengo listo, entonces toda la semana me va diciendo No, sí, qué vamos a impresionante. comer, cómo organizarlo y lo que tengo que comprar respecto a lo que hicimos. Y por lo tanto, de repente veo un ahorro significativo en la cuenta del supermercado que a todos nos ha costado muy caro por esto. Listo. Entonces es una tarea que ya dejó de ser un problema. Que por eso es importante, como tú dices, el miedo a cualquier cosa es como darle una tarea chiquitita. Es como si el miedo es así de grande, Claro. algo pequeñito, algo muy pequeñito, como en el coaching se dice micro steps, como micro paso,
que te ayude a desafiar esta creencia. Es como, la inteligencia artificial no sirve para nada. Y es como, hice este pequeño paso o gran paso y me doy cuenta de las posibilidades que se me abren. Y ahí es donde mi cerebro dice, no pasó nada, no hay peligro, puedo seguir avanzando. No, y ahorré una cantidad de tiempo y plata que Y la sigo usando, y la sigo usando para otras muchas cosas. cosas más, sin duda. Pero tuviste que hacer ese micropaso. Claro, años atrás, sí, bueno, es acercarte a esta plataforma. Oye, quiero volver a algo súper relevante y que tiene que ver con el trabajo y cómo yo me diferencio de otro. Y mucho se habla de la propuesta de valor y la marca personal. Incluso yo me he preguntado, después de miles de años trabajando, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿O cuál es mi marca personal? Porque quizás uno la tiene y no la ve. O se construye. ¿Qué es? Para mí la propuesta de valor es eso que te hace único en el mercado, que tiene que ver con este autoconocimiento de saber para qué soy buena, qué me diferencia y hay una pregunta que me gusta mucho, ¿qué problema resuelvo con lo que hago? Porque muchas personas piensan que su propuesta de valor es, por ejemplo, en mi caso, psicólogo y coach laboral. Esa no es mi propuesta de valor, esos son mis estudios, es una etiqueta. Y hay millones de psicólogos y coach laboral, entonces con eso no me voy a diferenciar en el mercado. ¿Y qué problema resuelves tú? Yo en particular, hoy el problema que resuelvo son profesionales. Hoy día la mayoría de los profesionales busca trabajo sin saber lo que quieren ni saber cuál es su pasión. Por lo tanto, necesitan a alguien que los acompañe en ese camino, a descubrirse y poder buscar un trabajo alineado a eso. Porque hoy día hay muchos programas de outplacement, de empleabilidad afuera, pero todos parten de la base como técnicas para entrevista, técnicas para el currículum. Pero lo que hacemos nosotros en el programa es primero partir mirándote, es como quién eres, qué te hace diferente, qué te apasiona. Y eso hace que tu propuesta de valor sea distinta. Nadie puede competir con tu propuesta de valor si parte desde adentro. Entonces es muy bonito porque cuando tú conectas con tu propuesta de valor real, sabes que no hay ninguna competencia. El de al lado podría hacer el mismo programa que yo, de Conecta con tu pasión, pero no lo va a hacer igual, porque su forma de llegar a la gente, su lenguaje o el estilo es distinto. Entonces, muy lindo cuando conectamos con esa propuesta de valor, eso me empodera, me pone más segura ante el mercado y me permite ir con esa propuesta mucho más clara, sabiendo que estoy resolviendo un problema real de mi nicho, más concreto. Porque en tu caso periodista, eso sería como algo muy general. Claro, y hay un montón, dicen por ahí que... O bienestar también, claro. Súper general. ¿Pero qué? ¿A qué nicho está llegando? ¿Cuál es el problema real de la sociedad? Y ahí es donde estoy empatizando con el problema, partiendo por el otro, para yo recién ahí ofrecerle un programa de coaching o mi propuesta de valor como profesional. Ah, qué bonito, me encanta. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque hoy día hay plataformas y motores de búsqueda de espacios laborales. Estoy pensando en el LinkedIn, básicamente. Y uno se pregunta, ¿qué tengo que poner en la descripción del LinkedIn? Entonces alguien dice, tu propuesta de valor. Pero si no sé cuál es mi propuesta de valor. Entonces no es que esto sea algo etéreo, que te dicen, acá igual hay, sí, que la Constanza diga, no, esto es, ¿qué problema resuelve? Bueno, y por acá ahí hay varios puntos. Acá. ¿Cómo me presento al otro? Totalmente. Y tiene que haber, primero partir con preguntas como qué problema resuelvo con lo que hago, qué me diferencia de los otros candidatos, qué me hace único. Y ahí cuando conectamos con esas respuestas, que es como un paso a paso, acá sale. Por ejemplo, la primera, ¿qué te diferencia de los otros candidatos? Competencia, menciona al menos 3 características. ¿Qué experiencia de vida, tanto personales como profesionales, han contribuido a tu crecimiento y desarrollo? Porque al final, esto es súper importante. Tu historia, tu experiencia de vida personal y laboral es lo que te hace única. Claro. Y eso está puesta en tu propuesta de valor. Por ejemplo, todo lo que yo vivía a nivel personal afecta cómo yo trabajo con mis coaches, cómo yo los guío, porque al final yo pongo mi experiencia al servicio de otros y tú me imagino como periodista también. Entonces, eso es lindo cuando entendemos que esa experiencia, que nadie me la puede copiar, va a hacer que yo sea distinto. Y que alguien va a querer y enganchar con esa propuesta. Claro. Y ahí también entender que esa propuesta de valor no es para todos. Como que, por ejemplo, me pasa mucho cuando vendo un programa, hay gente que no lo quiere porque no le hace sentido. Y está perfecto, porque quizás esa persona necesita otra cosa. Pero los que van a enganchar conmigo es porque coinciden y están alineados con lo que yo ofrezco. Y cuando tengo que partir de nuevo, no sé, trabajé muchos años, me quedé sin trabajo, o ya no quiero seguir haciendo lo que hago, porque realmente yo creo que hay un síntoma que siempre hay que atender, y tú lo decías recién, que escuchar al cuerpo. Es cuando el domingo en la tarde empiezo con esa angustia. Ya, yo volví de vacaciones el lunes y le decía ayer a mis compañeras de trabajo, le decía, estoy contenta. Ay, pero hoy día volviste atrás. Estoy contenta porque ayer en la tarde estaba contenta de volver. Como fui a comprarme mi huevito para traerme mi colación, entonces está todo bien. Pero a veces pasa
que el domingo siento esa angustia y que yo también la he sentido y nos ha pasado. Y eso es un síntoma. Uno de los síntomas. ¿Hay más? ¿Cuáles son los otros? A ver, cuéntame más. Cada persona tiene distintos síntomas, pero es importante, como tú dices, escuchar el cuerpo. Pero uno de los síntomas es eso, como empezar el domingo en la tarde con angustia. Es el principal síntoma que yo veo mucho en los coaches. Otro es como insomnio, pensamiento rumiante, empezar a estar como esto irritable. Pero no solo, a mí me pasó mucho que empecé a darme cuenta cuando empecé a estar irritable en mi casa. Dije, esto no está bien, porque yo no estoy teniendo problemas con mi marido, con mi hijo. Es como que al final el problema era mi trabajo, que lo estaba llevando a este ámbito personal. Entonces, darnos cuenta de esos pequeños síntomas, el conocernos, por supuesto, y no darlos como, no normalizarlos, porque también como sociedad nos pasa mucho, es como, es normal estar estresado. No, Claro. sí, es normal no dormir. Mucha gente es como, no es normal tomar pastillas para dormir. No es normal. Entonces, como no normalizar eso y hacernos cargo y pedir ayuda. Creo que es un paso muy importante el saber pedir ayuda a un profesional, si no tienes dinero, a un amigo o alguien, un mentor en tu misma empresa. A veces hay muchos mentores como colegas que te pueden ayudar a vislumbrar y mirar esto en otra perspectiva. Entonces, para poder tomar decisiones, como te decía, no tienes que renunciar mañana. Yo siempre digo, como nunca tomes una decisión en el estado peak de la emoción. Entonces, nunca tomes una decisión ahí, sino que baja la pelota, calma las emociones y mira esto en perspectiva y cuáles son los planes de acción que puedo tomar a mediano o largo plazo. Me hace mucho sentido la conversación que estamos teniendo, Constanza, porque finalmente tiene todo que ver con el bienestar, con el espíritu de este podcast, de saber que si hoy día no estás en el lugar donde quieres estar y tienes estos pequeños síntomas, hay un lugar donde puedes estar mejor y donde no siempre tiene que ser un coach laboral por si no tengo los recursos, pero siempre hay una puerta que tocar, hay que encontrarla, de alguien que te ilumine el camino y te diga, mira, ¿sabes qué? Existen todas estas posibilidades. Totalmente. Y yo te conté que recibí tu libro, voy a hacer, porque además este es un podcast honesto. Como ya te conté que llegué de vacaciones ayer, entre ayer y hoy día esto es que me lo termino. Me encanta. Te lo digo en serio, porque estuve de vacaciones. Y dice 8 hábitos para desplegar tu potencial y ser tu mejor versión laboral. Hay ejercicios, etcétera. Obviamente yo lo he leído para poder tener esta conversación. Ya te lo comenté, me lo voy a terminar. ¿Qué vamos a encontrar acá? Acá vamos a encontrar primero como 8 pilares que para mí son importantes como hábitos para poder desplegar ser irresistible, como se llama el libro, conectar con esa propuesta de valor, poder trabajar nuestra mentalidad, conectar con ese bienestar. El último hábito habla de eso, como el equilibrio sano, porque para sostener esto, porque muchas veces nos pasa que estamos en el éxito, pero después sostenerlo, como poder disfrutar el éxito también, ser irresistible. Y ejercicios prácticos, que a mí me gusta mucho esto de no solo leer un libro y que queda ahí, es como, no, aplicar. Siempre mi invitación es a aplicar las cosas, salir, empezar a mirar qué cosas puedo hacer distintas en mi trabajo, en mi emprendimiento, en mi vida laboral, personal, para poder todos los días, como te decía, pequeños pasitos que me permitan ser mi mejor versión. Y el primer hábito que me encanta, que es enamorarte de ti mismo. Enamorarte de ti. Sí. Que la mayoría de la gente no se lo espera, porque justamente eso, ojalá enamórate de ti todos los días, haciendo algo distinto, mostrando tu mejor versión, mostrando tu luz. Y creo que así también contribuye, es como un círculo virtuoso, yo encuentro. Si todos trabajáramos en lo que nos gusta y disfrutáramos nuestro trabajo, eso contribuye a nuestro equipo, a nuestros pares, y eso contribuye también a nuestros hijos, a nuestra familia, a inspirar a otros que también trabajen en lo que aman. Entonces, creo que de verdad esto genera solo cosas buenas. De todas maneras, no significa que uno viva siempre sobre miel sobre hojuelas. Las No. dificultades están, pero la raya para la suma tiene que ser positiva. O sea, siempre hay cosas Claro. malas y dificultades, pero lo importante es que cuando estás conectado con tu pasión o con tu ser irresistible, te permite... Hay una analogía que siempre hago, como surfear la ola de mejor forma al final. Claro, eso es. Van a venir millones de olas, pero depende de ti cómo la quieras surfear, cómo la vayas a traspasar esa ola, esa dificultad de la vida laboral, personal, para seguir aprendiendo, como te decía, como este camino de la vida que es solo aprendizaje. Y en esto de ser irresistible, otro de los puntos que dice es ser inspiración para otros. Y en ese sentido, ya avanzando y terminando esta conversación, hay una pregunta que yo le hago a todos los invitados que vienen a este podcast. La vida no es perfecta para todos, ni para nadie. No es que la Connie o yo, no sé, tengamos una vida súper plena, que vivamos siempre felices en el trabajo, que en la casa esté todo armónico. No, pero hay cosas que uno hace por su bienestar y otras cosas que uno tiene en mente que sabe que tiene que hacer por su bienestar. ¿Qué haces tú por tu bienestar?
Yo, bueno, como te contaba antes Te de partir atreviste a la renunciar a entrevista, tu trabajo hace tiempo, sí. El contacto con la naturaleza. Soy de Viña, trabajé en Santiago, volví a Viña y para mí es muy importante el contacto con el mar, con la naturaleza y eso me permite volver a mí. Me encanta. Y esto es importante mencionarlo porque para ti quizás no es ese Sí, el lo es porque recurso. también soy de Viña. Sí, ya. Es uno de mis, o sea, donde Pero- hay mar, ahí es para mí. Pero lo que te quiero comentar que acá es importante Sí. no seguir una moda. No sé si Claro. pasó mucho tiempo el tema del club de las 5 AM de un libro muy famoso que todos se Ya. levantan a las 5 AM porque eso Era era 5 AM, sí. era más productivo. Claro. La verdad es que yo me muero si me levanto a las 5 AM. Entonces eso tiene que ver con tu autoconocimiento, qué te hace bien a ti. Entonces Claro. para mí me hace bien el mar. Entonces cada persona que está en su casa, ojalá que se cuestione, ¿qué te hace volver a ti? Que puede ser una caminata, un abrazo, ir a hacer deporte, escuchar un podcast, bailar, lo que sea. Pero ahí tiene que ver con esa pregunta hacerse a cada uno en su casa. ¿Y tú te metes al mar? Pues yo me Sí, meto al mar. sí, porque al dicen, mar. ay, te metes al mar y Me la corriente de meto al Humboldt es mar. fría, me da lo mismo. O sea, el año pasado me metí hasta aguas con hielo. No te creo, Sí, qué sí, rico, me porque encanta. amo el agua fría. O sea, Yo soy de las también. personas raras del Chile, yo creo. Pero yo estoy contigo. Yo Sí. estoy contigo. A mí me... ¿Será porque somos de Viña? Es que me pregunto si será porque somos No, de Viña, no, hay gente que odia el Sí, agua fría. a mí- Y es de Viña. Y es de Viña. Y que nunca se ha metido al mar. Yo le digo, ¿cómo no se ha metido al mar? Exacto. Sí. A mí me pasa igual, me encanta. Fui ahora, también estuve en la playa y encuentro que mucha gente decía, está más fría que nunca. Sí, era verdad. Pero nada. Pero a mí me encanta. gusta eso del agua fría, sobre todo además que transitas la incomodidad. Y esa incomodidad te hace, bueno, que no lo hablamos, pero desarrollar más tu cerebro, tener más fuerza cerebral. Lo que hablábamos, pues tal vez muchas veces uno se siente incómodo hablando inglés. Obvio. Por supuesto que ahí está la herramienta de Open English, pero esa Que incomodidad... tenés que traspasar esa incomodidad. Tenés que traspasar esa Sí, incomodidad para o estar sea, feliz. no todo es dopamina. Y como yo te quiero, como tú sabes que somos un podcast muy científico, yo me gusto muchas veces con agua fría, todo partió por una alergia y los que somos atópicos, que yo ya estoy cero brotada, el agua caliente no nos hace bien, entonces el Yo agua... también fue así cuando chica, que no me podía bañar más de 5 minutos No, porque me salían tal- estas cositas. Tal cual, entonces el agua fría no te pasa eso, pero resulta que cada vez que tú te sumerges o te bañas con agua fría, generas una compresión muscular que es súper buena también para nuestra salud y nuestro bienestar. Así Total. que, ¿de qué hace cosas por su bienestar? Las hace. Para mí, por ejemplo, un irrenunciable es el ejercicio de fuerza. Ese momento de desafiarme a mí misma, de romper, de subir una carga, aunque sea usted me verá, será poquito, chiquito, pero es conmigo misma. Totalmente. Y eso me importa. Te quiero agradecer profundamente por haber venido desde Viña a estar con nosotros, Constanza, poder darnos una mirada de lo importante que es el trabajo, pero lo importante que es poder estar bien en el trabajo, sobre todo porque para muchos ahora empieza la vuelta a clases, la vuelta a la rutina, y que esa rutina no nos agobie, que sea una rutina amorosa que nos abrace. Totalmente. ¿Qué mensaje quieres dejar al final? Que la gente que parte el año que se pueda cuestionar si está en el lugar que quiere, si no está en el lugar que quiere, que haga un plan de acción y que pueda conocerse y saber para qué es bueno y brillar en su trabajo todos los días. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también, como siempre, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Bienestar. Esperamos que sea un 2026. Este podcast lo pueden escuchar el año que quieran, pero esto lo estamos grabando en febrero del 2026. Sea un año próspero para todos en este regreso, en esta vuelta, que sea buena. Y si no, encontrar las herramientas para que a ese lugar donde van todos los días, tantas horas, sea un lugar alegre, de felicidad, no exento de dificultades. Y en las casas, en los hogares también tenemos dificultades, también tiene que ser un lugar amoroso que finalmente depende de nosotros mismos construir. Muchísimas gracias, espero que hayan quedado tan inspirados como yo. Un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre